La anorexia nerviosa se caracteriza por tres rasgos principales: una pérdida significativa en el peso que produce una extrema deficiencia nutricional, la aparición de síntomas clínicos debido a esta inanición y la búsqueda de la delgadez y un miedo intenso a ser obesos o aumentar de peso. La anorexia nerviosa se caracteriza por conductas aberrantes, generalmente se realizan en secreto, evitan comer en público y cuando lo hacen se observan conductas raras, inapropiadas, como puede ser agarrar un pedazo de carne y cortarlo en trocitos chiquititos como para simular que están comiendo, esconder la comida en servilletas o en los bolsillos. Suelen también coleccionar recetas de comidas y suelen hacer grandes banquetes para otros. El inicio es alrededor de los 10 a los 30 años, aunque lo más habitual es entre los 14 y los 18 años. Es más común en las mujeres que en los hombres y la prevalencia en la adolescencia es alrededor del 0,5 al 1%. En los países desarrollados es más común también, y junto con eso las carreras en donde la belleza es importante, como puede ser en el modelaje o en la danza. Este tipo de trastornos se lo asocia con depresión, con el trastorno obsesivo compulsivo y con la fobia social. En cuanto a la etiología, en ellos participan factores biológicos, sociales, familiares y psicológicos de una manera interrelacionada. Algunos serán más propendentes en algunos casos y en otros. Algunos funcionarán como precipitadores, otros como desencadenantes y otros como perpetuadores. En cuanto a los factores biológicos, debido a la extrema insuficiencia nutricional, se producen cambios bioquímicos. También suele haber antecedentes familiares de patología en la salud mental, como puede ser abuso de sustancias, depresión y trastornos de la conducta alimentaria. Suele haber menor actividad de los opioides endógenos y alteraciones en la serotonina y en los sistemas neuroquímicos. En cuanto a los factores sociales, el modelo occidental de belleza colabora en la formación de estos trastornos debido a que está ligado a una imagen flaca, a la delgadez y al ejercicio. También la presión social hacia la imagen colaboran en estos trastornos, como las burlas que pueden sufrir adolescentes y niños respecto a su aspecto físico, ciertos deportes, como puede ser la danza y la gimnasia artística, en donde es necesario un peso determinado, y también ciertas apologías que se hacen acerca de la anorexia y de la bulimia en Internet. En cuanto a los factores familiares, si bien no hay un modelo familiar específico, sí se observan determinadas características. Suelen ser familias desestructuradas, en donde suele haber bastante inestabilidad, aparece la hostilidad, el aislamiento, el caos. Son familias en donde la comunicación y la dinámica está caracterizada por la rigidez, por la exigencia, y suelen ser muy controladores. Además, suelen valorar el éxito, el aspecto físico, suelen ser perfeccionistas y suelen satisfacer a los demás. En cuanto a los factores psicológicos, los factores individuales, la anorexia suele ser una solución ante las dificultades que acarrea la adolescencia en relación a la formación de una identidad propia y a la separación de sus padres. Es por esto que muchas veces las pacientes con anorexia lo que hacen es reemplazar, modificar las tareas de la adolescencia por pensamientos y conductas destinadas a la alimentación y a evitar un aumento de peso. Este tipo de personas suelen ser muy autoexigentes, perfeccionistas, tienen características obsesivas compulsivas, hay mucha rigidez y mucho autocontrol. En cuanto al diagnóstico y al cuadro clínico, para poder determinar una anorexia es necesario que primero haya un rechazo a mantener un peso igual o un poco por encima de lo establecido para su talla y para su edad. Es decir, que hay una pérdida de peso que puede provocar problemas para su salud, o bien el aumento de peso no coincide con su crecimiento. Generalmente estas personas rechazan el riesgo que puede generar para su salud el bajo peso, niegan sus síntomas.
tienen un miedo intenso a ser obesos y buscan constantemente la delgadez. A esto se le asocia la distorsión de la imagen corporal que tienen, generalmente se ven más gordas, mayor tamaño del que realmente tienen. Aparecen por otro lado también síntomas clínicos y signos relacionados con la desnutrición, como puede ser la menorrea, la bradicardia, la hipotensión, la disminución de las grasas en el cuerpo, y es muy importante que este tipo de conductas estén al menos durante 3 meses. Existen 2 subtipos, el tipo restrictivo y el de atracones y el de purgas. El tipo restrictivo se basa en restringir lo máximo posible la ingesta, no consumen más de 300, 500 calorías por día y evitan todo tipo de alimento que tenga altas calorías, y suelen usar la actividad física como modo de eliminar peso. Estos obviamente tienen rasgos obsesivo-compulsivos. Por otro lado está el de atracones y de purgas, que en este caso, además de los ayunos y las dietas que realizan, por momentos la persona pierde el control y tiene atracones y purgas. Las purgas pueden ser a través de un vómito autoinducivo, puede ser a través de laxantes o diuréticos. Este subtipo tiene características similares con el de la bulimia nerviosa, por eso muchas veces pueden aparecer abuso de sustancias, robos, la habilidad emocional, hasta incluso ideación suicida. En cuanto a los estudios diagnósticos, en la fase de extrema desnutrición suele aparecer un hemograma completo con una leucopenia con linfocitos relativa. En aquellos que hacen uso de purgas y atracones suele aparecer una alcalosis hipocalémica y una amilasa salival elevada. También en los momentos de la fase de una extrema desnutrición aparecen las glucemias en ayuno disminuidas. Aparece también hipotensión y bradicardia, y se puede encontrar el electrocardiograma, pueden aparecer cambios en el segmento ST y en la onda T. Es importante establecer un diagnóstico diferencial con las enfermedades médicas, es decir, que es importante descartar enfermedades médicas como puede ser el cáncer, un tumor cerebral o enfermedades gastrointestinales. También es importante diferenciarlo con abuso de sustancias, en donde suele haber una falta de apetito y una hiperactividad. Con el trastorno depresivo suelen tener características comunes, como puede ser el llanto, el sentimiento de tristeza, sentimientos depresivos, suelen aparecer pensamientos obsesivos y también ideas de muerte, pero la diferencia está en que en el trastorno depresivo hay falta de apetito, no tienen hambre, mientras que en la anorexia el apetito es normal y se sienten hambrientas. Además de que en la anorexia suele haber colecciones de recetas y realizar, banquetes para los demás y conductas inapropiadas en relación a la alimentación. Además, en el trastorno depresivo no suele estar esta preocupación en relación a la delgadez y a el miedo intenso al sobrepeso. Suele haber comorbilidad con los trastornos de somatización, es decir, que pueden aparecer sintomatología anoréxica en este tipo de trastornos. En estos casos es importante diagnosticar ambos, pero cuando hay fluctuaciones en el peso, vómitos y conductas raras en relación a la comida, pero tienen un peso normal o no hay, por ejemplo, amenorrea, se suele diagnosticar solamente el trastorno de somatización. También es importante hacer un diagnóstico diferencial con la esquizofrenia, en donde generalmente pierden peso debido a los delirios en relación a la comida, como puede ser que estén envenenados o no comer determinados alimentos por delirios tipo místicos. Por último, es importante establecer una diferencia con la bulimia nerviosa. En el peso suele ser normal y además en la anorexia suele estar la libido sexual disminuida, hay poco o nulo encuentros sexuales, distinto en la bulimia, en donde son sexualmente activos, incluso pueden llevar a momentos de mucha promiscuidad. La evolución en los pacientes anoréxicos es variable, puede pasar desde de una recuperación espontánea sin tratamiento a una recuperación con uno o varios tratamientos.
También pueden pasar por recuperaciones parciales con un aumento de peso y luego recaídas. Incluso puede haber un deterioro tal que puede llevar a la muerte. La tasa de mortalidad ronda alrededor del 15 al 18%, por lo tanto el pronóstico generalmente no es favorable. Muchas veces una hospitalización clínica tiene resultados favorables en relación al aumento de peso, pero quedan características como puede ser sintomatología depresiva, fobias sociales y algunas cuestiones en relación a la comida. El tratamiento hospitalización, o sea, cuando se lo interna en un instituto clínico, es cuando el peso está por debajo de un 20% y el objetivo tiene que ver con restablecer el estado nutricional del paciente. Cuando el peso está por debajo del 30%, muchas veces se realizan internaciones en psiquiatría. Este tipo de internaciones generalmente son exclusivos de los trastornos de la conducta y se hace un trabajo multidisciplinario con psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, médicos clínicos, incluso con la familia. Tiene una orientación más que nada cognitivo-conductual y la duración puede variar entre 2 a 6 meses. También pueden existir internaciones domiciliarias en donde además de un trabajo multidisciplinario se hace uso del acompañante terapéutico. No en todos los casos es necesario una internación, muchas veces con un tratamiento ambulatorio es suficiente y eso va a depender del caso por caso, es decir, de cada sujeto. En el tratamiento psicológico existen dos grandes corrientes, la terapia cognitivo-conductual y la terapia psicodinámica o psicoanalítica. La terapia cognitivo-conductual apunta a una modificación en el pensamiento y en la conducta del sujeto. Lo que intentan es enseñarle al sujeto a vigilar sus emociones, sus sentimientos, sus relaciones interpersonales, el comportamiento que tienen en relación a la comida. Hacen uso de la reestructuración cognitiva para identificar los pensamientos automáticos y enfocarse en las creencias básicas. El objetivo principal es modificar los pensamientos disfuncionales en relación a la comida y también aprender nuevas estrategias para enfrentar estas conductas alimentarias. Distinto el tratamiento dinámico, es decir, el psicoanalítico, en donde en una perspectiva más bien lacaniana hacen una diferencia entre necesidad, deseo y demanda, hacen referencia a un otro materno. Este otro materno implica el otro a quien cuida al infans, es un otro intrapsíquico. Este otro responde o respondió de manera muy rápida a las necesidades del niño, omitiendo, es decir, lo asistió correctamente, pero omitió transmitir en la comida algo de su propio deseo, algo de su propio amor. Justamente el efecto particularizante, el efecto subjetivo, es la respuesta, es el resultado de la respuesta que el otro materno da a la demanda que le dirige el sujeto en relación al reconocimiento. Y esto tiene que ir más allá de las necesidades. El otro materno de la anorexia responde con el alimento, responde con el tener, desde una lógica del tener, lo que hace es reducir al sujeto a una bolsa, por decir de una manera, que tiene que rellenarse. Justamente la anoréxica, con su síntoma, apunta al otro del deseo, no al otro de la demanda. Intenta instaurar una falta, intenta del otro conseguir un signo de su falta, un signo de su amor. Es por estos motivos que en esta corriente se intenta no abordar todo lo que tiene que ver con la conducta alimentaria y se intenta trabajar esta cuestión intrapsíquica con el otro materno. También es necesario tratamiento familiar que puede realizarse de manera independiente al tratamiento individual con el paciente o bien dentro de ese tratamiento con entrevistas vinculares. En algunos casos es necesario la terapia farmacológica, no existe una medicación para un paciente anoréxico, pero sí se suele utilizar farmacología dependiendo de los trastornos asociados, como puede ser depresión, ansiedad, insomnio, entre otros.